nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de estar aquí en este lugar, Señor, como tu pueblo, como tu familia, como tu iglesia, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos da esa gracia y esa fortaleza para seguir adelante, que nos da, Señor, esa sabiduría para tomar decisiones, Señor, que te agraden. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para proclamar tu nombre, pero también como tu pueblo, para elevar nuestras voces, alabar tu santo nombre, darte gloria y honra. Padre Celestial, queremos pedirte, Padre, por tu iglesia, por cada una de las familias aquí representadas. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades y confiados, Señor, en tu palabra. Sabemos que tú estás atento a cada una de ellas. Te pedimos también por los amigos, por los hermanos que nos están visitando y queremos pedirte también por la Iglesia Universal, por aquellos hermanos y hermanas y amigos que domingo a domingo, miércoles tras miércoles, Señor, se conectan para poder juntos estudiar tu palabra, poder edificarnos, Señor. Te pedimos que los bendigas. Te rogamos que tu Santo Espíritu continúe obrando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que podamos, Señor, estar atentos a tu voz, que podamos atesorar y poner en práctica, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí. Le damos gracias a Dios por el trabajo, por el descanso. Le damos gracias a Dios por su provisión, por sus cuidados. Le damos gracias a Dios porque nos da ese privilegio de, mientras estemos aquí en este lugar, proclamar su santo nombre. La palabra de Dios nos dice que aún los ángeles quisieran, mis hermanos, tomar este rol. Pero le ha placido a nuestro Padre Celestial usarnos a nosotros, a su iglesia, a ti y a mí, para que podamos llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de luz a este mundo que vive en tinieblas. Y como dijo Liana, estamos intercediendo también por este pueblo, el pueblo de Cuba, pero no solamente por Cuba, sino también por todo el Caribe. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado en las noticias lo que está sucediendo en Haití, lo que está sucediendo en Dominicana, lo que está sucediendo en muchos lugares, en Perú mismo, y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, ¿verdad? Por un lugar, esa alegría y ese gozo que tú y yo estamos experimentando de poder ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Pero por otro lado, esa responsabilidad que Él nos ha dejado aquí de proclamar su santo nombre, su santo evangelio. Así que estemos orando para que el Señor, a pesar de las diferentes circunstancias que nosotros como seres humanos no entendemos ni comprendemos, pero que Él a través de estas situaciones pueda llevar a cabo su plan. Y sabemos que Él lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Porque Él está aún sentado en su santo trono, ¿verdad? Y Él tiene control de todas las cosas. Así que nada toma por sorpresa a nuestro Padre Celestial. Estamos estudiando esta serie de estudios, Dios desea tener comunión contigo. Y la última parte de este estudio lo hemos titulado La fe que vence al mundo. Y esta tarde vamos a concentrarnos en los versículos 13 al 21 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Así que vamos a dar lectura a esta carta. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. La palabra del Señor dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, cosas que pidamos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, después de varios meses de estudio, como que nos estamos llegando cerca al final de esta carta, ¿verdad? Tristemente, estamos llegando al final de Primera de Juan. Y yo estoy convencido, mi hermano, que hemos sido animados con cada una de las palabras que el apóstol nos ha venido enseñando aquí en este pequeño libro de Primera de Juan. Pero también Él nos ha venido desafiando en nuestro caminar, en nuestra vida personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sentido esto en sus vidas? Todos estos meses, todas estas semanas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de lo bendecido que hemos sido por este estudio. Juan nos ha hablado, mis hermanos, que Dios quiere tener comunión con sus criaturas. El apóstol Juan nos ha hablado que es solo a través de la fe en Jesucristo que tú y yo podemos tener esa comunión, esa relación personal con nuestro Dios. El apóstol Juan nos ha venido hablando, mis hermanos, sobre una y otra vez, sobre nuestro amor por nuestro Padre Celestial, por el Hijo, por el Espíritu Santo, pero también nos ha venido hablando acerca de esa responsabilidad que tenemos como familia de Dios, el amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero también el apóstol Juan, mis hermanos, nos ha dado una valiosa instrucción sobre la falsa doctrina y el espíritu del anticristo. Hemos sido, mis hermanos, bendecidos por esta carta porque Él nos ha enseñado, nos ha ayudado a estar velando, vigilantes acerca de estos falsos maestros, acerca de estos falsos profetas. Juan, mis hermanos, nos ha proporcionado varias marcas mediante las cuales podemos tener confianza de que verdaderamente somos hijos de Dios. Esa confianza y esa seguridad que tenemos en esta comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. En realidad, si queremos hacer un resumen de Primera de Juan, es precisamente eso. El apóstol Juan nos está diciendo que tú y yo podemos tener confianza, que tú y yo podemos tener seguridad, que somos verdaderos hijos de Dios. Juan, mis hermanos, nos ha venido diciendo que la fe que vence al mundo solo se encuentra en la fe del Hijo de Dios. La fe que vence al mundo, mis hermanos, se encuentra en creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y si tú y yo tenemos esa fe que vence al mundo, no hay por qué temer lo que el mundo nos pueda presentar, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, en estos últimos versículos que hemos dado lectura, los últimos versículos de esta carta, el apóstol Juan va a concluir sus pensamientos y nos ofrece una última palabra a todos nosotros. Yo creo que cuando hemos leído una carta, cuando leemos un libro, cuando vemos una película,
la parte final, la conclusión, yo creo que todos ponemos atención, ¿verdad? Porque ahí el capítulo final es donde nosotros vamos a ver realmente el propósito y cuán importante ha sido lo que hemos leído, y especialmente aquí, cuán importante ha sido lo que el apóstol Juan nos ha venido enseñando. Aquí encontramos, mi hermano, una exhortación final sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestra relación con el hermano y nuestra relación también con el mundo. Aquí en estos últimos versículos vamos a encontrar ese consuelo y ese ánimo, pero ¿sabes qué? También vamos a encontrar un desafío final. Esta tarde, mis hermanos, quiero que juntos meditemos en estos últimos versículos de Primera de Juan, mientras consideremos esto, la sublime conclusión. Una conclusión convincente que el apóstol Juan quiere darnos esta tarde. Mira lo que dice el versículo 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, a ustedes que son cristianos les estoy escribiendo esto con el propósito de que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Mi hermano, una vez más, el apóstol Juan enfatiza que él está escribiendo su carta a creyentes, aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que poseemos esa fe en el Hijo de Dios. El apóstol Juan animó a estos hermanos a considerar todo lo que él les había compartido en esta carta, todo lo que hemos venido, mi hermano, enseñando. Y quiero decirte lo siguiente, que él no les escribió por escribirles. Él no les escribió porque le sobraba tiempo y quería tener un tiempo de esparcimiento y un tiempo de gozo, sino que él tenía realmente algo que decirle a estos hermanos. Había algo que lo motivaba al hermano. Y si nosotros recordamos, podemos ver que en medio de ellos, en medio de esta pequeña iglesia en Éfeso, había muchos hermanos que estaban confundidos. Había muchos hermanos que estaban siendo engañados precisamente por estos falsos maestros, por estos anticristos. Y eso es lo que le motiva al apóstol Juan, ¿verdad? Y esto es muy importante, esto trajo a mi mente lo siguiente, mi hermano. Es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros podamos tener esa carga y ese deseo de poder animar, de poder edificar, de poder consolidar a aquellos hermanos que uno los puede ver. Quizás puedan estar siendo engañados por personas, por falsos maestros, o aquellos hermanos quizás que están pasando por dificultades, ya sean espirituales, materiales, emocionales. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que nosotros no nos crucemos de brazos, sino que podamos alcanzar a aquellos que necesitan quizás una palabra de consuelo. El apóstol Juan, mis hermanos, les escribe por esta misma razón. Porque él quería que estos hermanos se fortalecieran en su fe. Y él les escribe porque él quería que estos hermanos pudieran disfrutar de esa seguridad de la salvación. Y por supuesto porque él quería que estos hermanos sean productivos, hermanos y hermanas que estén sirviendo a Dios, que den, como dice en su evangelio, que estén produciendo mucho fruto sirviendo a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y aquí vemos tres cosas. Por un lado, quería que fortalecerlos en su fe. Por otro lado, podemos ver que la fe, mi hermano, nos produce seguridad de nuestra salvación, que verdaderamente somos hijos de Dios. Y por el otro lado, podemos ver que cuando crecemos en fe y cuando estamos seguros, mi hermano, y podemos tener esa confianza que somos salvos, ya no hay por qué temer. Lo único que nos queda a nosotros es agradecerle a Dios y servirle y producir frutos, ¿verdad? Hermoso es lo que
Juan nos enseña. El apóstol Juan les dice que la salvación que recibieron por fe en Cristo Jesús no fue algo temporal, mi hermano. Les dice que la fe en Cristo Jesús les dio vida abundante y aún más, mi hermano. Les dio vida eterna. Por lo tanto, no había necesidad de temer las adversidades que la vida les podría presentar, ni mucho menos la muerte. Estos hermanos en Éfeso podían estar confiados, podían estar seguros en Cristo Jesús. De la misma manera, mis hermanos, nosotros, tú y yo, también podemos tener la misma seguridad, ¿verdad? Así como estos hermanos, el apóstol los animó, tú y yo, por extensión, podemos tener esta seguridad. La vida eterna que recibimos en Cristo, mi hermano, no depende de nuestras obras, no depende de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría. La vida eterna que recibimos en Cristo Jesús, mis hermanos, no depende de este mundo, ni de sus filosofías que cambian de muchas oportunidades y que no tienen poder para salvar y que no tienen estas ideologías, estas filosofías no tienen poder para satisfacer las necesidades más profundas del ser humano, ¿verdad? La fe, nuestra fe, mi hermano, no está fundada en ninguna de estas filosofías. Nuestra fe está fundada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra redentora que Él hizo en la cruz. La palabra de Dios nos dice que Él se levantó de la tumba triunfante sobre el pecado y la muerte, y porque Él vive, escúcheme bien, todos nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Somos naves, mi hermano, con puerto seguro. Sabemos dónde vamos. Sabemos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Así que somos más que vencedores, ¿verdad? No habrá nada aquí en este mundo, ni lo porvenir, ni cosas espirituales, ni la misma muerte pueda robarnos esta gran victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos sigue hablando en el versículo 14, y Él dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él continúa con este tema de la confianza. Ya nos ha hablado que tú y yo podemos vivir seguros y confiados. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar seguro donde ir. La vida eterna. Pero mientras estemos aquí en este lugar, a este lado de la eternidad, Él nos dice, podemos estar seguros y confiados también. ¿Por qué? Porque Él escucha, Él oye nuestras oraciones. Mientras estemos aquí en este lugar, tú y yo, mi hermano, vamos a pasar muchas vicisitudes. Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Nuestro Padre Celestial, Él escucha nuestro clamor. Él sabe nuestras necesidades y Él ha prometido ayudarnos. Juan les habla, mi amor, mis hermanos, de esta gran confianza que tú y yo tenemos en Cristo. Y Juan va a asociar la idea de la confianza en Cristo con la oración. Eso es lo que estamos viendo aquí. La oración por un lado y la confianza en Cristo Jesús. Así que la pregunta que yo tengo para ti, mi hermano, es la siguiente: ¿realmente tú confías en el Señor Jesús? ¿Tu fe está fundada en Él, en el Hijo de Dios? Y si la respuesta es sí, ¿podrías tú mostrarme esa confianza que tienes en Cristo Jesús por tu vida de oración? Porque es la confianza en Cristo Jesús que nos lleva a la oración. Porque vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro Señor,
porque sabemos que no hay otro lugar donde podamos ir, ¿verdad? Porque confiamos que Él es un Dios bueno, todopoderoso, un Dios sabio. Así que aquí hay otra marca más que el apóstol Juan nos está enseñando y nos dice: examina tu corazón. ¿Confías en Jesús? Muéstrame tu vida de oración. El Señor, mis hermanos, está atento a nuestras oraciones. No estamos solos. No estamos, mis hermanos, en este viaje por este mundo sin la protección ni el auxilio de nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan nos dice que Dios escuchará cuando oramos, dice, de acuerdo con su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, especialmente cuando estamos hablando de una manera específica. Es por eso que somos llamados a orar constantemente, orar sin cesar, ¿verdad? Siempre pidiendo a Dios Padre Celestial que no sea mi voluntad, que no sean mis deseos, sino que sea tu voluntad. Podemos orar, mis hermanos, con confianza, sabiendo que el Señor nos escuchará. Es algo tan grande. A diferencia, mis hermanos, de la gente pagana que tenían esos ídolos, nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero y que Él escucha la oración y el clamor de sus hijos. Él es consciente de nosotros y Él es consciente de nuestras necesidades y Él está atento a nuestras oraciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos desesperamos, estamos pasando por dificultades, ya sea en la familia, sea en la sociedad, ya sea en situaciones económicas o en la política, y comenzamos a desesperarnos, ¿verdad? Quizás nos comportamos como esas gallinas cuando se les está matando, se les corta la cabeza y salen corriendo por todo lado. Pero realmente, si nosotros confiamos en nuestro Dios y creemos que Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, mis hermanos, no hay por qué temer. Él tiene el control de todo. Y no estoy hablando, mis hermanos, que nosotros, que tú y yo estemos como una actitud sin hacer nada, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Porque la actitud del creyente es precisamente eso: orar, suplicar a nuestro Padre Celestial, que su voluntad sea hecha aquí, en la tierra. Pero Juan continúa, mi hermano, en el versículo 15, y él nos dice lo siguiente: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y estamos hablando, si nosotros recordamos el contexto del versículo 14, ese en cualquier cosa que pidamos se refiere a cualquier cosa que estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mi hermano, podemos estar seguros de que Dios no es solo escucha nuestras oraciones, sino que Él también va a responder nuestras oraciones. No solamente las va a escuchar, sino que las va a contestar. Ahora, como dije, esto no significa que Dios nos dará todos nuestros caprichos, ¿verdad? Señor, dame un apartamento en Miami, en Florida, o en el Caribe, Punta Cana, o esto, o lo otro, dame el último. No estamos hablando de esto. Lo que el apóstol Juan nos dice, escúcheme bien, es que podemos tener confianza en que Él suplirá nuestras necesidades cuando estamos orando de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades. Él conoce cuál es su voluntad para nosotros. Y eso trae a mi mente, mi hermano, Mateo capítulo 6, versículo 32 al 33, y vamos a darle una interpretación. Bueno, sabemos que es una sola interpretación, pero vamos a darle un manejo diferente esta vez.
La palabra del Señor nos dice en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo está aquí hablando a sus discípulos. Y cuando Él dice todas estas cosas, si nosotros leemos los versículos anteriores, se está refiriendo a la bebida, a la comida y a la ropa. En otras palabras, nuestras necesidades diarias. Pero hay una versión que me gusta mucho, cómo esta versión traduce este versículo 32. Esta versión la traduce de esta manera, dice, estas cosas, dice, dominan los pensamientos de los incrédulos. O sea que los incrédulos solamente están viviendo, sus vidas están controladas solo por lo material. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 33, mira lo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas las necesidades que nosotros podamos tener, os serán añadidas. Pero quiero que observemos esta palabra más, porque esta palabra más va a darnos la oportunidad de comparar el versículo, va a enlazar el versículo 32 con el 33. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes que confían en Dios, dice, no hagan lo que los gentiles y los incrédulos hacen, que solo están controlados por estas cosas, sino que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ustedes busquen la voluntad de Dios para sus vidas y sabes que Él se va a encargar de las necesidades materiales que ustedes puedan tener. ¿Se dan cuenta? Él va a contestar cada una de nuestras oraciones cuando nosotros estemos orando en su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mi hermano, la clave es orar según la voluntad de Dios. Cuando estamos en su voluntad, nuestras peticiones estarán en armonía con el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Juan nos está enseñando. Pero aquí llegamos a un par de versículos que han creado una controversia por muchos siglos. Y a la primera vista pareciera que Juan como que se ha salido del tema, pero en realidad estos dos versículos se relacionan directamente con los versículos anteriores. En realidad el apóstol Juan continúa hablando de este tema de la oración y de nuestra responsabilidad como miembros de la familia de nuestro Padre Celestial, la familia de Dios. Mira lo que dice este versículo 16. Pareciera como que el apóstol se sale del tema. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, vamos a más adelante a ver qué es lo que es pecado no de muerte y qué es pecado de muerte. Dice, que no sea pecado de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se debe pedir, que no se debe orar. Pareciera que el apóstol Juan se está saliendo, ¿verdad?, del tema, pero realmente él está trayendo el mismo tema que es la oración y nuestra responsabilidad como hermanos y hermanas de estar orando los unos por los otros. Pero vamos a comenzar de una manera suave. Y nosotros sabemos muy bien que todos cometemos pecados, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. El apóstol Juan nos ha venido enseñando, si confesamos nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el justo. Todos, mis hermanos, cometemos pecado.
Porque mientras vivamos en este cuerpo de muerte, siempre estaremos propensos, mi hermano, al pecado y al fracaso con respecto a la santidad de nuestro Padre Celestial. El caminar cerca del Señor, el dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestras vidas, el permanecer en comunión con Él, por supuesto que van a reducir en gran medida nuestra tendencia a pecar. Pero el hecho permanece ahí. Todos pecamos, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo como para darles una luz verde y digamos, no sigamos pecando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que mientras estemos en este lugar, mientras estemos con este cuerpo de muerte, vamos a ofender muchas veces a nuestro Dios. Y hemos hablado que una de las marcas de un verdadero hijo de Dios es precisamente ese deseo de vivir vidas santas, de vivir una vida que constantemente esté agradando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero últimamente, mientras estemos a este lado de la eternidad, siempre va a haber esa propensión de ofender a nuestro Padre Celestial. Aquí el apóstol Juan nos habla de un hermano que ha cometido un pecado que no es de muerte, nos dice, y de la responsabilidad que tenemos de orar por él. Mi hermano, tenemos que sentir una gran necesidad de orar los unos por los otros. No solamente cuando vengan los problemas de salud, de economía, de trabajo, sino aún más todavía cuando veamos a un hermano que está pasando por dificultades, cuando vemos a un hermano que está ofendiendo a Dios. Y nos vamos a acercar a ese hermano no para festejarle su pecado, sino más bien para orar por él, para que el Espíritu Santo de Dios esté tocando su corazón y que pueda volver a los caminos. Por supuesto que no seremos juzgados, mi hermano, por las acciones de los otros, pero sabes que tú y yo, todos nosotros, somos llamados a orar los unos por los otros. Nosotros no somos islas. No estamos, mi hermano, aquí en un lugar donde el Señor nos ha puesto, que la familia Jiménez por un lado, la familia Polo, la familia García por el otro lado. No, somos una familia. Nos relacionamos unos a otros. Si la familia García sufre, pues la familia Jiménez llora. Si la familia Polo se alegra y se regocija, pues la familia García se va a regocijar, ¿verdad? Estamos aquí, mi hermano, para eso. Si vemos a un hermano involucrado en un pecado, tenemos la responsabilidad de orar por él, de clamar a Dios para que ese hermano pueda volver a los caminos de nuestro Padre Celestial. Creo que todos nosotros sabemos de la necesidad y de la importancia de la oración de intersección, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Yo creo que es muy importante. Yo creo que todos nosotros lo sabemos, pero desafortunadamente creo que no estamos practicándolo como el Señor nos manda. No estamos obedeciendo. No estamos nosotros entendiendo que somos una familia. No estamos entendiendo que nosotros nos relacionamos unos con otros. Hay una tremenda necesidad, mi hermano, de creyentes, de hermanos y hermanas de oración en nuestros días. Es un poquito, por un lado, humanamente voy a hablar, desalentador ver el grupo de oración, 4, 5, 6 hermanas, nos reunimos el día miércoles, viernes a las 8 de la noche. Un poquito desalentador, pero por otro lado, mi hermano, es un gozo tremendo ver hermanas y hermanos que firme, que de una manera constante, ellos entienden y se gozan de esta necesidad de orar. Yo estoy más que convencido que estas puertas están abiertas. Estoy más que convencido que aquí estamos alabando y glorificando el nombre de Dios precisamente por esas oraciones, por esas intercesiones de estos
de estos hermanos y hermanas. Yo estoy seguro, hermano, que quizás tú dirás, pero pastor, nosotros podemos orar en cualquier lugar, yo puedo orar en mi casa en cualquier momento, yo no tengo que venir aquí a este lugar o conectarme a orar, ¿no?, en la iglesia. Sí, tienes razón, tú puedes orar por todo lugar, pero ¿sabes qué? Hay algo muy especial. Y por último es un llamado que Dios nos da a todos nosotros de poder reunirnos. Es una bendición, mi hermano, reunirnos como iglesia, reunirnos como familia, reunirnos como un pueblo de Dios para elevar nuestras oraciones y darle gracias por todas las cosas que Él hace aquí en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la sociedad en la cual nosotros nos estamos desarrollando, ¿verdad? Es un gozo, pero también es la necesidad y es el lugar donde, como iglesia, podemos llegar al trono de la gracia y pedirle por las necesidades que tenemos. Yo no sé, pero yo no sé si tú te das cuenta, pero hay muchas necesidades aquí en este lugar, en este templo, en esta iglesia. ¿Y sabes qué? Sabemos que nuestro Dios es un Dios que provee y es un Dios todopoderoso y Él nos va a ayudar. Pero, ¿sabes? Yo te invito, mi hermano, únete a este grupo de oración para que juntos podamos pedirle a nuestro Padre Celestial que Él bendiga y derrame sus bendiciones sobre su iglesia local y la iglesia universal. En su lugar, mi hermano, en lugar de estar orando por estos hermanos que están en pecado, hay la tendencia al chisme, hay la tendencia al murmurar de aquel hermano, de aquella hermana que está en pecado. Tristemente. En lugar de acercarnos a este hermano o hermana, ayudarle en oración y quizás con una palabra de aliento y de corrección, somos rápidos para condenar, ¿verdad? Mi hermano Juan, el apóstol Juan, no nos escribe para asegurarnos que la iglesia sepa del fracaso y del pecado de la hermana o del hermano. Él nos está escribiendo para eso. Él no nos enseña que los condenemos a estos hermanos públicamente. Él no está diciendo eso. Se nos llama a todos nosotros a orar por estos hermanos y hermanas. Se nos llama a que busquemos esa restauración de sus vidas. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice lo siguiente, precisamente hablándonos del mismo tema. Él dice, hermanos, está hablando a creyentes aquí, escúcheme bien, a creyentes, verdaderos hijos de Dios. Si alguno dice fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, es un cristiano, pero si alguno se hubiera sorprendido, dice, sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, maduros en la vida cristiana, dice, tírenle piedras y grítenlo y arruinen su vida. No dice eso, ¿verdad? Dice por el contrario, ustedes que son maduros en la fe, restaurarle. Y restaurarle con espíritu, dice, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener por esos hermanos que están desobedeciendo a nuestro Dios, que están en pecado. Y aquí la palabra, mi hermano, restaurar literalmente, escúcheme bien, habla de esto, de fijar un hueso roto. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia, tuvo un accidente o se golpeó y se fracturó un hueso. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esto? A varios de aquí, ¿verdad? A varios. ¿Qué sucede cuando un hueso se fractura? ¿Acaso el doctor va y agarra el pedazo de hueso y lo quita, lo amputa? No hace eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo fija, ya sea internamente, con un pin, con un metal, o de una manera externa, con un cast, ¿verdad? Con un yeso. ¿Y sabes qué?
lo va a fijar, porque el doctor quiere que ese hueso se repare y que ese hueso vuelva a ser útil para esa persona. De la misma manera, mi hermano, somos llamados a orar por el arrepentimiento, no para festejar ni ayudar a ese hermano a seguir pecando, ¿verdad? Para eso no nos llama el Señor. Nos llama para orar para el arrepentimiento y el perdón de aquellos que han pecado. Y el apóstol Juan continúa en el versículo 17 diciendo lo siguiente: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí podemos ver, mi hermano, que el apóstol Juan claramente define toda injusticia como pecado. Escúcheme bien, cualquier cosa que tú y yo hagamos, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de hecho, en contra de nuestro Señor Jesucristo y su santidad, escúcheme bien, es pecado. No se le puede llamar otra cosa más. No fue un mistake, no fue un error. Es un pecado. Así lo llama el apóstol Juan. Sin embargo, Juan habla del pecado, dice, de muerte y de pecado que no es de muerte. Y nosotros sabemos, mi hermano, y aquí vamos al estudio directo sobre qué es el pecado de muerte y qué es el pecado que no es de muerte. Nosotros sabemos que el resultado final del pecado, ¿qué es el resultado final del pecado? ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Cuando el pecado es consumado, ¿qué sucede? Resulta en muerte. Entonces, ¿cómo así el apóstol Juan aquí nos está hablando que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte? ¿Qué está sucediendo? ¿De qué está hablando el apóstol Juan aquí? En primer lugar, mi hermano, el apóstol Juan, escúcheme bien, podría estar refiriéndose, es una posibilidad, podría estar refiriéndose de aquellas personas no salvas que niegan al Señor Jesús por salvación, que rechazan esa gracia, que rechazan el Evangelio y el perdón a través del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Prácticamente ellos están diciendo, no quiero saber nada contigo, le están diciendo a Dios. En otras palabras, es lo mismo que sucede cuando una persona es diagnosticada y le dicen que tiene neumonía. Y el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted tiene que tomar este antibiótico. ¿Y qué sucede cuando esta persona que se le ha dicho que tiene neumonía y que tome el antibiótico, no la quiere tomar? ¿Qué va a pasar con esta persona? Posiblemente se va a complicar y posiblemente se va a morir. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo de Dios no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En otras palabras, escúcheme bien, si una persona que no conoce al Señor Jesucristo ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ha podido entender la necesidad de salvación y de una manera voluntaria desecha el Evangelio, desecha el ministerio del Espíritu Santo de Dios, nos dice que esa persona, dice, no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, tiene condenación eterna. Y esto es lo que muchas personas llaman como el pecado imperdonable, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa muy interesante, porque comenzamos diciendo que el apóstol Juan se está refiriendo, está escribiendo a quién, a inconversos o a creyentes. Está escribiendo a nosotros. Entonces, es posible que esto el apóstol Juan no se esté refiriendo a estas personas, ¿verdad?
La otra posibilidad, y yo estoy convencido, mi hermano, que es la siguiente, que el apóstol Juan se está refiriendo de aquellos verdaderos hijos de Dios como tú y como yo, aquellas personas que realmente han nacido de nuevo, pero ¿sabes qué? Que viven en un pecado habitual, que están practicando el pecado y el pecado sin arrepentimiento. Mi hermano, es posible cruzar la línea del pecado y estar en la presencia de Dios de una manera prematura. En otras palabras, el pecado o el creyente que practica el pecado o que tiene un pecado habitual, mi hermano, lo conduce a la muerte física, lo conduce a esta situación de tener que abandonar este lugar y estar de una manera prematura en la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones, en ese sentido, mi hermano, no van a poder alterar eso. El pecado en el creyente, mi hermano, ese pecado habitual, ese creyente que está pecando constantemente y sin arrepentirse. Escúcheme bien, mi hermano. Con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, precisamente eso cosechará. Y la Biblia nos enseña que esto puede suceder. Por ejemplo, conocemos el resultado del final del pecado de Ananías y Zafiras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? En Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Esta pareja mintieron sobre el dinero que habían recibido y trataron de engañar, dice, no solamente a la iglesia, sino al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué resultó? Ellos murieron. Prematuramente murieron ellos. Esto es muy interesante. Esto trajo a mi mente que hay muchas personas, muchos creyentes que están en la presencia de Dios en estos momentos, pero de una manera prematura. Y no me estoy refiriendo, mi hermano, que toda persona que muere de una manera, en su juventud, ha muerto o está en la presencia de Dios por su pecado. No estoy refiriéndome de eso, porque hay enfermedades genéticas y por cáncer y cosas por el estilo. Pero aquellos cristianos que viven de esta manera, que viven practicando el pecado y sin arrepentimiento, hermano, tener mucho cuidado. Y eso es el pecado de muerte física. Y como dice el apóstol Juan, de ese pecado yo no les pido que oren. Mi hermano, es posible participar del pecado sin arrepentimiento por mucho tiempo. Por mucho tiempo. El apóstol Pablo habló también de aquellos hermanos que estaban enfermos, dice, y algunos incluso habían muerto debido a su actitud hacia la cena del Señor. Estos hermanos estaban participando de la cena del Señor mientras estaban, dice, practicando el pecado. Había pecado habitual, un pecado sin arrepentimiento. Y dice, incluso algunos duermen, algunos han muerto. Es posible, mi hermano, es posible participar del pecado sin arrepentimiento durante mucho tiempo, que Dios, que nuestro Padre Celestial, llama a ese hermano, a esa hermana, a casa, a través de una muerte prematura. Y esto es muy importante, mi hermano, porque el apóstol Juan nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? ¿Hay pecado? ¿Estamos practicando? ¿Hay pecado habitual? ¿Estamos practicando el pecado? ¿Sabes qué? Yo he sido testigo de algunos hermanos, aún pastores, que han estado viviendo, practicando
en el pecado y que el Señor los llevó a su presencia prematuramente. Sé aún de misioneros que estuvieron o que están en la presencia de Dios, fueron a la presencia de Dios de una manera prematura por el pecado habitual. Cuando uno cruza, mi hermano, o ha cruzado la línea con Dios, no hay necesidad de orar por un resultado diferente. Así que no me estoy refiriendo solamente a esos pecados grandes y grotescos, pero ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo la gente nos está observando? La gente que no conoce del Señor. ¿Sabías tú, mi hermano, que cuando nosotros estamos viviendo de una manera que estamos prácticamente negando la eficacia del Evangelio, la eficacia de la sangre del Señor Jesús, nos convertimos en estorbo? Nos convertimos, mi hermano, en una barrera, en un estorbo, una piedra de tropiezo para la salvación de esas personas. Nuestro Dios es bueno, misericordioso. Él es paciente, pero también nos dice que es un Dios justo y es un Dios santo. Así que examinemos nuestros corazones, mi hermano. Con Dios no podemos jugar. Aquellos hermanos no se dan cuenta que quizás de una u otra manera están contribuyendo para destruir la unidad de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. No se puede jugar con fuego. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero ¿sabes qué? El Señor dice que tiene un tiempo. Y no esperes, mi hermano, mi hermana, ese tiempo, porque será demasiado tarde. Tú no puedes seguir como un estorbo, como una barrera, para que el Evangelio de Dios pueda ser proclamado a través de la iglesia local. Tú no puedes. Es precisamente por eso que el apóstol Juan nos está enseñando. Pero por otro lado, mi hermano, esto no significa que Juan, que el apóstol, nos esté desanimando a que no oremos, ¿verdad? Él no está haciendo eso. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos leer las mentes ni los corazones. Nosotros no conocemos, mi hermano, los tiempos. ¿Sabes qué? Nosotros no sabemos cuándo será la última oportunidad que ese hermano o esa hermana pueda tener, o el tiempo en el cual ese hermano o esa hermana ha cruzado la línea con Dios. Así que el apóstol Juan nos manda, mi hermano, a orar continuamente por todos. Continuamente. Nosotros no podemos saber cuándo el tiempo de Dios ha llegado. Pero ¿sabes qué? No podemos jugar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia es algo muy precioso para nuestro Padre Celestial. Tú no puedes jugar con la iglesia del Señor. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Y Él no va a permitir que nosotros, a pesar de tener salvación, Él no va a permitir que sigamos destruyendo lo que Él salvó, lo que Él redimió con su sangre. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, escuchemos la voz del apóstol, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Si hay pecado no confesado, si hay alguna práctica, algún pecado habitual, mi hermano, vengamos a Él. No pensemos que estamos engañando o que podemos evadir a nuestro Dios. Dios conoce, mi hermano. Él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce tus intenciones. Él conoce lo que tú haces en el cuarto.
Él conoce. Cuando tú estás en ese lugar donde tú crees estar solo, Él está ahí, mirándote. No podemos engañar a nuestro Padre Celestial. Y para terminar, mi hermano, la iglesia, los rostros inclinados. Examinemos, mi hermano, nuestras vidas. Examinemos nuestros corazones. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios desea y quiere tener comunión con nosotros, sus hijos. Hoy pensé terminar, mi hermano, este estudio, pero el pasaje no me lo permitió. Habían temas importantes que teníamos que estudiar, que hablar. Pero ¿sabes qué? Este mensaje ha traído una sensación de confianza y seguridad, ¿verdad? Tenemos la confianza y la seguridad que un día estaremos en el cielo. Tenemos la confianza y la seguridad que mientras estemos en este lado de la eternidad, no estamos solos, que podemos orar y que Dios no solamente va a escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, sino que Él nos va a contestar cuando estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Pero ¿sabes qué? También el apóstol nos ha hablado de un gran desafío. Me regocijo por todo lo que tengo en Cristo. Estamos seguros de nuestra salvación. Pero también hemos tenido la oportunidad de recordar la gravedad del pecado y cómo este pecado en nuestras vidas, ese pecado no confesado, ese pecado sin arrepentimiento, aflige a nuestro Dios. Como creyentes, mi hermano, somos llamados a vivir vidas santas. Somos llamados a evitar el pecado a toda costa. Somos llamados a crecer justamente a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Como miembros de esta familia, la familia de Dios, estamos obligados a orar por aquellos hermanos que han tropezado y que han caído y que están quizás atrapados en el pecado. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente: ¿hay algún pecado que no has confesado a tu Padre Celestial? ¿Hay algún pecado? Examina tu corazón, mi hermano. No es la palabra del pastor Julio, es la palabra de Dios. Es la invitación de un Padre que quiere restaurar tu vida. ¿Por qué no levantas tu mano? La iglesia, por favor, los rostros inclinados. ¿Por qué no levantas tu mano y dile ahí: Señor, perdona mi pecado? Aquí estoy. ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no respondemos a la voz del Espíritu y le decimos: Señor, perdóname, quiero servirte? Yo sé que es mucho mejor estar en tu presencia, pero ¿sabes qué? Déjame unos días más aquí para servirte, para proclamar, para compartir de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Levanta la mano, mi hermano, y dile: Señor, perdona mis pecados. Y para ti, mi amigo, que no conoces del Señor, ¿has encontrado salvación y vida eterna? Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo, Él pagó por tu pecado y solo Él puede darte salvación y vida eterna. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Si hay alguna persona, un hermano, que quisiera hablar conmigo después del servicio, le doy gracias a Dios por esta hermosa familia, Guatemala y de México. Abner, su nombre. Es el deseo de mi corazón que no sea la primera vez, sino la primera de muchas. Y por qué no, se queden con nosotros y formen parte de esta hermosa familia, la familia de Dios. Le doy gracias a Dios por la visita de Francis también allí. Y no nos olvidemos, hermanos,
continuemos orando por estos países, por Cuba, por Haití, por Dominicana, Perú, Venezuela. Que oremos para que el Señor, para que nuestro Dios, Él pueda llevar a cabo lo que Él tiene para estos pueblos. No lo hagamos porque estemos desesperados, sino por el contrario, con confianza, con seguridad. Que cualquiera que sea la situación en ese lugar, ya sea la democracia, el socialismo, el comunismo, la palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor. Y ahí, en el lugar más oscuro, pues la iglesia de Dios resplandecerá como luz. Dios me los bendiga. Amén.